Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Puedes poner un poquito más fuerte porque cuando yo no me escucho tiendo a esforzar mucho la voz y quedo ronco ligerito. Así que ayúdenme en eso. Bendito el Señor que nos permite estar acá juntos, conociéndole, compartiendo como hermanos. La verdad que la comunión entre los hermanos es una riqueza que tiene solamente la Iglesia. Solo la Iglesia puede gozar de esta comunión tan genuina, tan transparente, tan divina, porque según nos dice Juan, es la misma comunión del Padre y del Hijo, que nos ha sido entregada a nosotros para administrarla. Así que esta comunión que vivimos, cuando compartimos, cuando nos reímos, cuando recordamos momentos juntos, cuando comemos juntos, es una comunión divina. Y hay que ver qué comemos. Todas las fotos que se registran de las localidades son todas comiendo, ¿se han dado cuenta, no? Una vez se mira por Facebook los hermanos y siempre alrededor de la comida. La comida tiene un elemento de unificador. Cuando alguien quiere compartir una alegría, compartir algo, lo hace a través de la comida. La comida es afecto. La comida es afecto. De hecho, los bebés recién nacidos reciben el afecto de sus padres, especialmente de su madre, a través de la comida. Se nutren y reciben el pálpito, las emociones de su mamá. Qué bello. Qué bello que un padre pueda darle la mamadera a sus hijos mientras lo alimenta, le da afecto. Así es que disfrutemos con alegría y estamos todos libres de dieta estos días. Así que declaramos adiós a las dietas estos días, estos 6 días, para estar con los hermanos y comer juntos. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo y principalmente comer del Señor, comer de su palabra, comer de Él. Él es la verdadera comida. Es el verdadero pan que descendió del cielo. Glorias al Señor. Quisiera que abran las Escrituras. Vamos a comenzar la lectura de esta noche en el libro de Juan. Como el tema principal que vamos a estar conversando, exponiendo, escudriñando, tiene que ver con el Espíritu Santo. Vamos a ver recurrentemente algunos pasajes que son claves para hablar de ello. Juan capítulo 16, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Me ha llamado poderosamente la atención estas semanas unas frases muy conocidas por todos nosotros, dichas por el Señor. Especialmente algunas palabritas, algunas palabras claves. Leyendo el texto que hemos puesto como lema y que los hermanos tan diligentemente han puesto acá. Un aplauso para los hermanos que hicieron esto. Amén. Sí, hay un diseño, hay un trabajo detrás de esto. Gracias al Señor. El texto dice, fíjense bien, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Para beneficio. Para provecho. Y he estado meditando un poco en estas palabras. Especialmente cuando el Señor allí en Juan capítulo 14
versículo 15, dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Noten esas palabras. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el capítulo 16 vuelve a repetir esta verdad. El Señor, cuando dice en el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. Os conviene que yo me vaya, para provecho. Hay un beneficio, hay una conveniencia de parte del Señor con la venida del Espíritu Santo. Hasta ese momento el Espíritu moraba en una sola persona. El Espíritu de Dios, Dios mismo, su naturaleza, la mente de Dios, los pensamientos de Dios, las intenciones profundas del corazón de Dios, moraban solamente en una persona. Solo un hombre sentía y percibía internamente la comunicación íntima con Dios. Y ese hombre era Jesús. Solo Jesús tenía esta comunicación, esta conexión plena a través del Espíritu Santo de Dios. Recuerdan que la Escritura dice que el Espíritu llevó al Señor al desierto. Y el Espíritu lo movió hacia camino al Jordán. Y el Espíritu reposó en él como un acto corporal en forma de paloma. El Espíritu habitaba en Jesús. Entonces, ya antes de su partida, y estos pasajes que nosotros los conocemos y lo hemos leído recurrentemente, antes de su partida el Señor dice: les conviene. Hay una conveniencia que deben entender, por la cual yo debo partir. Porque si yo no parto, no vendrá el Consolador. Qué interesante es esto. La palabra Consolador, la he compartido con algunos hermanos, tiene muchos significados. Y la palabra ahí literalmente es Paracletos, ¿cierto? Los que saben de la Biblia saben que la palabra allí en griego es Paracletos. Incluso hay algunas traducciones que no lo traducen, ponen literalmente Paracleto. Si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Paracleto, dice. Porque Paracleto era un personaje en la historia griega. Es un personaje conocido en la historia de algunos pueblos, y se le daba el nombre a aquel que abogaba, al abogado, ¿cierto? Aquel que estaba defendiendo a aquel que había sido acusado. Y ese significado todos lo entendemos y es muy rico. Y es muy pleno poder profundizar en ello. Saber que el Espíritu Santo aboga por nosotros. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 8 dice que intercede al Padre, intercede a Dios por nosotros. O sea, está a nuestro favor, está a nuestra defensa. El Espíritu Santo es aquel que está como escudo aún de nuestros propios pensamientos. El Espíritu nos defiende aún de nosotros mismos. Mire qué interesante es esto. No solamente nos defiende respecto de las acusaciones del diablo, de Satanás, sino que nos defiende de nosotros. Cuando yo mismo me levanto, cuando mis propias convicciones, mi humanidad, mi sutileza emocional me atrapa mi ser y me lleva a la angustia y me lleva a la ansiedad, el Espíritu Santo nos defiende de tales pensamientos. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno que el Espíritu Santo tenga independencia de nosotros mismos! Es el defensor
es el que te defiende. Cuando tú mismo te acusas, hay uno que te defiende y que vive en ti. Y es el Espíritu. Es el que presenta la defensa. Es el que toma todo lo de Cristo. Es el que toma los recursos del cielo y los hace realidad en nosotros y nos defiende de toda la adversidad. Hay que ver, hermanos, y en esto créanme que yo sé un poquito, hay que ver que la mente es compleja. Sumamente compleja. Si hay algo complejo en la vida, es la mente del hombre, es el ser del hombre, es el alma del hombre. El alma del hombre es sumamente compleja. Hay unos laberintos cuando uno entra en el alma y en la mente de un hombre, de una mujer. Unos laberintos, unos rincones que son inexpugnables, que son es imposible transitar sobre ellos. La mente muchas veces provoca boicot. Nos boicoteamos a nosotros mismos. Y los trastornos mentales no son más que desórdenes mentales, desorden de nuestros pensamientos. Se desarticulan, se desordenan y se vienen contra nosotros mismos. Y luego esos pensamientos, esas emociones, se transforman en conductas de agresiones hacia nosotros, hacia sí. ¡Qué horrible! Pero cuando viene el Espíritu Santo, aleluya, bendito Espíritu de vida, cuando viene el Espíritu Santo, nos defiende, nos levanta. Aunque el hombre cayere, cantábamos, no quedará, ayúdenme, postrado. ¿Por qué? Porque Dios lo sostiene con su mano. Es el Espíritu Santo de Dios que nace realidad la presencia divina. Bien decía hoy día en la mañana, ya escuchábamos, si no tuviésemos al Espíritu Santo de esto nuestro, toda esta escritura no sería más que historia judía, historia de un grupo de hombres, historia. Pero porque tenemos la bendita realidad del Espíritu, podemos entender a Dios, podemos entender la voluntad de Dios, podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro interior, cómo Dios nos habla a través de su Espíritu. Aleluya. Hermanos, ¿quién vive en nosotros? ¿Cristo? ¿Podemos decir que vive Cristo en nosotros? Sí, pero lo vive a través de su Espíritu. Es el Espíritu el que vive en nosotros. La presencia de Cristo, el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Todo lo de Dios, todo lo del Padre, todo lo de la divinidad nos es real por la presencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, los conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Paracleto, no vendría el Consolador a ustedes. Hasta ese momento solamente Cristo gozaba esta bendición que hoy nosotros, por gracia de Cristo, podemos experimentar. Aleluya, bendito sea el Señor. El Paracleto también tenía el siguiente significado, y este significado me gusta mucho a mí, porque me parece que es muy real. Y el significado que tenía se le daba el nombre a aquel que cuya función era animar a aquellos que estaban corriendo la carrera, el maratón, aquellos que hacían los atletas que se preparaban para correr una carrera y llegar en primer lugar, y que eran distancias largas, prolongadas de tiempo y en kilómetros. El Paracletos se le llamaba a aquellos personajes que estaban de kilómetros en kilómetros, cuya función era animar a los corredores. Me gusta esta figura, porque
¿Cuántos son buenos para correr así? Corren. A ver, levanten la manito aquí, vamos a salir pillados varios. Yo no corro. Yo voy a comprar el pan y voy en auto de la esquina. Ya no hay caso, ya me malcrié ya. Pero yo sé que aquí hay, bueno, ¿dónde está aquí el corredor por excelencia, Eximio? Allá está mi pastor, corre todos los días, 7, 8 kilómetros diarios. Extraordinario. Pero los que hemos corrido un poquitito saben que uno al comienzo está reencachado, se compra zapatillas nuevas, todo equipado, todo, una botellita de agua, se pone un pendrive con música de todo ya, y empieza a correr, pero los 10 minutos ya no sirve nada el agua, ya empieza a pesar la botella, ya el pendrive y la música molestan, y empiezan los pensamientos, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo ya no estoy para esto. Y entonces los pensamientos de uno, ¿no? La emoción y el cuerpo comienza a mandar señales a las emociones, a los pensamientos, a la mente. Para, detente, ¿qué estás haciendo con esto? Y claro, todo el ser comienza a anularnos, a atrofiarnos, a mandarnos mensajes para detenernos. Pero había una función de un personaje llamado Paracleto que estaba esperando a los corredores allí en medio de la carrera, con agüita, con un refresco, y cuando pasaba les decía, sigue adelante, hombre, queda poco, ya vas a llegar a la meta, vamos adelante, otro poco más, ánimo, fuerza, valor. Y entonces los atletas iban recibiendo ese ánimo del Paracleto y se iban entusiasmando, iban boicoteando sus mismos pensamientos y poniendo su mirada en la meta para llegar a tomar el premio. Y entonces cuando el Señor dice, os enviaré el Paracleto, mire qué preciosa es la función del Espíritu. Porque esto es el Espíritu. El Espíritu no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu es una persona con la cual convivimos. Es un huésped de honor que ha venido a nosotros y que nos habla cuando queremos detenernos, cuando estamos cansados, cuando estamos en angustia, cuando estamos tristes, angustiados. Está el Paracletos que te habla y te dice, adelante, dale una vez más. Jesucristo y el Padre han apostado por ti. Dale, seguimos creyendo en ti. Sigue adelante, ya queda poco. Vamos adelante, hombre, una vez más. Qué bendita función del Espíritu Santo. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? ¿Ha escuchado al Señor alguna vez? ¿Ha escuchado al Espíritu Santo dentro suyo que le anima a seguir? Yo creo que sí. Pero ¿sabe qué? No todos son conscientes que es el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver estos días. No todos son conscientes de que están llenos de dones. Y que muchas veces cosas que nos ocurren y que uno cree que es uno, no es otra cosa más que el Espíritu Santo. Por eso hemos pensado en el Señor poder hablar de esto y darnos cuenta que mucha de la realidad que vivimos diariamente es obra, energía y fuerza y poder del Espíritu de Dios que está operando en nosotros y nosotros no sabemos. Bendito el Señor. El Señor abre nuestros ojos estos días para conocerle, pero para conocerle no fuera de nosotros, para conocerle cómo opera dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Gloria a su nombre. Quisiera que vean unos versículos conmigo en el libro de Hechos, Hechos capítulo 2. Mire qué precioso. En Hechos capítulo 2 ocurre algo bien especial. Hasta ese momento se encontraban un grupo, un puñado de hombres timoratos, débiles, miedosos, hombres imperfectos, llenos de fallas, de errores,
un poco asustados, reunidos en un aposento, escondidos, por causa del miedo de los gentiles, de los judíos que se habían levantado, desanimados, pero obedeciendo una instrucción del Señor. Y en Hechos capítulo 2 ocurre un fenómeno espectacular. Es un fenómeno prodigioso, ocurre una cosa maravillosa. Desciende el Espíritu Santo a la iglesia. Oh, esto es un fenómeno extraordinario. Y todos hemos leído este pasaje, el día de Pentecostés. ¿Cómo ocurre eso? Es una promesa del Señor que dijo, mire, esperen porque uno de estos días ustedes van a ser investidos de poder. Van a ser llenos de poder. Y podemos ver claramente que a partir de este hecho, estos hombres, que en los evangelios eran hombres con debilidades y errores, con mucha humanidad, con una humanidad muy visible, podemos ver hombres plenamente capacitados por Dios, que honran al Señor en su servicio, en sus palabras. A partir de Hechos capítulo 2, vemos a otros personajes, a otras personas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es la venida del Espíritu Santo. Se inicia la era de la gracia, la era del poder de Dios a través de la presencia gloriosa del Espíritu en la iglesia. Ese día debe haber sido muy precioso, muy precioso. Y hay una acción carismática muy potente. Hechos capítulo 2. Y mire cómo lo concluye Pedro. Pedro, en el capítulo 2, versículo 32, da la siguiente razón de esto. Dice así. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, después de haber predicado, ¿no? De lo que ocurre, de lo que estaba ocurriendo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que Jesús, exaltado por la diestra de Dios, levantado por la diestra de Dios, Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, tomen atención en eso. Jesús recibió la promesa del Espíritu Santo. Es decir, el Padre había comprometido con el Hijo, en la deidad se había comprometido en algo. Pero ese algo iba a suceder una vez que el Hijo haya consumado la obra. Y entonces Pedro dice, Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo y lo entronó. Y allí, producto de esa entonación y esa exaltación, en base a aquel hecho tan innegable, Dios ha enviado esto que vosotros veis y oís, como dice el pasaje. El Hijo recibió la promesa del Padre, el compromiso del Padre. ¿Cuál era el compromiso del Padre? Lo dice Joel. En los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los hijos, sobre los ancianos, y profetizarán y hablarán. Habrá una revolución. Llenaré el mundo de mi presencia. Me comprometeré con los hombres, moraré con ellos. La promesa del Padre. Dios morando en el hombre. Dios haciendo habitación, haciendo tabernáculo en el hombre. Y habiendo recibido entonces esa promesa, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La base, el sustento, el mayor argumento espiritual y de hecho de por qué el Espíritu Santo está en nosotros, está en que Cristo resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios. Por causa de ese hecho, el Espíritu está en nosotros. Porque el mismo Hijo se derramó, así como el Padre se derramó en el Hijo entonces se derrama ahora en muchos. Se derrama en la iglesia.
Y así entonces, como el Hijo ha vencido el pecado a través del poder del Espíritu Santo, y se le manifestaron dones y virtudes y gracia, y Él fue lleno de la gracia de Dios, así ahora la iglesia, constituida por todos los hijos de Dios, están llenos del poder, de la gracia y de los dones del Hijo a través del Espíritu Santo. Dígale a su hermano que está a su lado: estás lleno del Señor. Estás lleno de dones, dile. Estás lleno de dones, dígaselo. Estás lleno de dones. Y así aprovecha de despertarlo. ¿Ya despertaron? Amén. ¿Seguimos? Amén. Aleluya. En el poder del Señor. Bendito el Señor. Cuando yo leo en Hechos capítulo 2, ¿sabe qué me viene a la mente? Me viene a la mente la Torre de Babel. Los hombres se unen, se hacen un nombre, se concertan entre sí, se hacen un nombre, con un propósito, un fin, cosen ladrillos en vez de piedra, y quieren edificar una ciudad, una torre, hasta llegar al cielo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Confunde sus lenguas y se desparraman los idiomas y las distintas lenguas. Y entonces parece que el autor de las Escrituras tiene esto en mente. Ahora se levanta una nueva ciudad. Ya está el nombre dado a los hombres en quien somos salvos. Y ahora hay distintas lenguas, pero lenguas repartidas, muchas lenguas y diversos idiomas, pero que hablan una sola realidad. Y dice que la gente, al mirar a los discípulos que hablaban en lenguas, en distintos idiomas, porque era una fiesta nacional de distintos lugares donde venían gente de distintas partes con distintos idiomas, escuchaban cómo los cristianos, cómo los creyentes hablaban las maravillas de Dios. ¿Han leído eso, cierto? Hechos capítulo 2, el versículo, léanlo, el versículo 12. El versículo 11. Bueno, todo el pasaje, pero el 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Es como que el Señor construye ahora una nueva ciudad. El símil en lo humano es la Torre de Babel. Ahora en Cristo es la Nueva Jerusalén. Se está construyendo un nuevo edificio donde todos los hombres tienen distintas lenguas, distintos idiomas, pero todos hablan una misma cosa. Hablan las maravillas de Dios. Y la gente les oía hablar en sus idiomas las grandezas del Señor. Ahora, interesante el versículo 13. Mira que versículo 13. ¿Qué dice? Mas otros, ¿qué hacían? Burlándose decían: están llenos de mosto. ¿Qué es eso? ¿Están llenos de qué? De vino. Están alcoholizados, están borrachos, están en estado de intemperanza, alcoholizados. Leamos en Efesios capítulo 5. Y aquí quiero ver algunos detalles. Efesios capítulo 5. Versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15.
La gente, a ver a los discípulos, a los hermanos, pensaban algunos de estos tan borrachos. ¿Por qué? Porque oían que hablaban maravillas, cosas inentendibles a la mente humana. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para el hombre natural, la fe es locura, es embriaguez, es opio, es una seducción. Fíjense, Pablo le habla a los efesios, y los efesios tienen una característica bien especial. A los efesios era una ciudad bien importante de ese tiempo. Se caracterizaban por la idolatría. En Éfeso, actualmente hay unas ruinas en Éfeso. ¿Dónde está Pablito? Pablito seguramente a lo mejor pasó por ahí, él estuvo en Turquía. ¿Pasaste por Éfeso? No pasó. Ya. Actualmente es Turquía eso. Y actualmente están las ruinas de Éfeso. Yo las tengo en un pendrive. ¿Se podrán ver o no, hermano? Se podrán verlas. Yo tengo un pendrive con algunas ruinas que quisiera que las vean para que veamos nos armemos el contexto de lo que quiero que leamos. Éfeso es una ciudad bien corrompida, una ciudad bien corrupta, una de las tantas que habían muy corrupta de aquella época. Fíjense, hay unas ruinas actuales allí. Yo a propósito las traje, por si acaso se daba. A propósito de una disertación que hice en la Escuela de la Obra. Esta no es la primera, hay otra antes. Bueno, ese es un mapa. Éfeso es una ciudad más o menos de 300.000 habitantes. Las ciudades antiguamente eran pequeñas, no como ahora que son las metrópolis que son 7, 8 millones. Antiguamente la ciudad que más tenía era Roma, que tenía 900.000 habitantes. Las ciudades eran pequeñitas antes. Por eso el concepto de iglesia local también era mucho más fácil entenderlo. Y entonces habían como 300.000 habitantes, pero Éfeso era bien interesante cuando uno comienza a estudiar la ciudad propiamente tal. Hay muchos edificios, tenía muchos edificios, y cuando uno lee Hechos capítulo 16, por ahí 17, que está la historia de Éfeso, anda pasando la diapositiva, uno se da cuenta la gloria que tenía esta ciudad y el estilo de vida seguramente de las personas de Éfeso. Era muy religiosa, sumamente religiosa, la gente era muy corrupta en cuanto a que era muy entregada a la borrachera, a la prostitución, había mucha prostitución, fíjense, pero a la vez era una ciudad muy avanzada, tremendamente avanzada. En cada lugar había muchos templos pequeñitos y había uno en forma especial. Esto, por ejemplo, es bien interesante, es medio chistoso, pero estos son baños. En ese tiempo no todas las ciudades tenían baños públicos, y estos eran baños públicos, y Éfeso tenía un sistema de alcantarilla bien sofisticado para aquel tiempo. Era una ciudad que concentraba mucha gente y obras de ingeniería bastante avanzadas para aquella época. Eso era seguramente un palacio de comerciantes, había mucho comercio, y donde hay mucho comercio hay mucha corrupción. De hecho, el problema que ocurrió en Éfeso, ¿recuerdan? Que ahí se levantó Demetrio, el platero, que vendía figuritas de la diosa Diana, que es Artemisa, y se ocurrió allí una revuelta importante. Y hubo tal manifestación del Espíritu del Señor allí, que incluso la gente hizo una hoguera con los libros de hechicería. Eso justamente es una biblioteca que tenía Éfeso, que es una biblioteca inmensamente grande para aquel tiempo. Bueno, hay harto que decir de Éfeso. Fíjense más adelante,
Ese es uno de los caminos más importantes que tenía, y tenía la que viene. Mire, esto es bien interesante, porque esta es una publicidad de un prostíbulo, y se cree que es la publicidad más antigua de un prostíbulo, donde sale un pie, una mujer, un corazón, y se traduce algo así como: si tú sigues esta flecha, tendrás mi corazón. Y bien interesante, eso está en piedra, y está actualmente está eso en la ciudad. Había mucha corrupción, Sigue. Esos son los gladiadores allí hay algunos signos cristianos ya, el famoso ictus, que se puede leer en griego allí, que es Jesús Cristo, Dios Hijo, Salvador. ¿Ah? Eso significa. Fíjese en la otra. Mire qué interesante. Tenía un anfiteatro para 25.000 personas. Increíble. Seguramente allí fue llevado Pablo, cuando lo llevaron los comerciantes, y cuando quisieron defender a Pablo, y uno lee el relato allí, estuvieron por 2 horas gritando la gente: grande es Diana, la diosa de los Efesios, reina de los Efesios. Por 2 horas la gente gritando a favor de Diana y en contra del apóstol Pablo, los hermanos que estaban predicando el Evangelio. Bien interesante las ruinas, que nos muestran un poco la gloria y de cómo vivía la gente en esa ciudad. Para finalizar, bueno, esa es una casa de María que se supone que vivió en Éfeso, pero la última, para finalizar, esa es la estatuilla de Diana de los Efesios, Artemisa para los griegos. Fíjese más adelante. Es uno de los pocos pilares que quedó del templo, pero el templo, hermanos, el templo de Éfeso es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Sigue la que viene. Sigue. Ahí están las 3, ¿cierto? Las pirámides, el mausoleo de Halicarnaso, la estatua de Zeus de Olimpia, en fin, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría, los colgantes de Babilonia, y la 7ª es el templo de Artemisa o Diana de los Efesios, que es donde, allí, que estaba en la ciudad. Se cree que este templo era maravilloso, una gloria impresionante. Bueno, allí ocurrió que el Espíritu Santo, en boca de los apóstoles, proclamó libertad a los cautivos. Y muchos de estos que eran borrachos, muchos de estos que eran paganos, se convirtieron y se constituyeron en la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia fue llena de dones, llena de conocimiento, llena de gracia. La misma iglesia de Efesios capítulo 2, la que dejó su primer amor. Entonces, uno puede darse cuenta un poco por la historia que la gente que se convirtió era gente que venía del paganismo, gente con conductas indecorosas, con costumbres lujuriosas, que se constituyeron en la iglesia del Señor. Y entonces Pablo le da una instrucción en Efesios capítulo 5, versículo 15. Le dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Le está hablando a aquellos hombres y mujeres que se habían convertido al Señor, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, versículo 17 del capítulo 5, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. El versículo 18, y aquí quiero tomar atención, que tomemos atención. No os embriaguéis con vino. Y da esta instrucción pensando justamente en el auditorio que tenía. O sea, le está hablando a gente que venía de una conducta lasciviosa, una conducta perdida, una conducta de embriagarse con vino. ¿Por qué el vino? Porque el vino era el alcohol, era el elemento de mayor consumo en la antigüedad. Era el sedante, entre comillas, estimulante que tenía la gente, que tiene la gente, el alcohol. Ahora, lo interesante de aquí, hermanos, es lo siguiente, que la instrucción dice:
no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Esta palabra embriagarse es la misma que es la palabra que se emplea en griego para usar remojo, o sea, empaparse. No se empapen, no se remojen, no se tiñan con vino. Antes dice, sino con vino en lo cual hay disolución. Y interesante esta palabra disolución también, porque la palabra disolución, ¿sabe qué significa? Es la misma palabra que emplea Lucas cuando habla del hijo perdido. Cuando dice la palabra perdido, el hijo pródigo, es la misma palabra de disolución, exactamente la misma. Entonces, ¿qué es embriagarse con vino? Es vivir perdidamente. Como aquel es embriagarse de sí mismo. Es perder el control de la vida. Porque ¿qué hace el alcohol? Extrañamente todos creen que el alcohol es un estimulante, y hay una equivocación garrafal. El alcohol no estimula. Lo que hace el alcohol es reducir, es adormecer el control del aparato central neurológico, de modo que las personas quedan abiertas, quedan inclinadas a que se manifiesten sus primeros instintos. El vino adormece, entontece, te quita el control de ti mismo. Y entonces lo que surge son los instintos más básicos y primarios. Entonces a algunos, ¿qué les surge? Se ponen medio melancólicos. Otros se ponen medio cariñosos. Otros se ponen chistosos. Y así, pues, sigan. Porque instintos hay muchos. Hay muchos. Otros se ponen agresivos. Yo he tratado casos de jóvenes, profesionales, hombres que manejan muchas personas en sus trabajos. Se toman 2 tragos, se toman 2 copas y pierden el control y pelean con todo el mundo. Y tiene que ir la familia, el papá, a buscarlos a la comisaría porque pelean con todos. Pierden el control. Surge la agresividad. ¿Por qué? Porque es la pérdida del control. Lo que hace el alcohol es perder el control. Entonces quedas a la deriva. Entonces cuando Pablo dice, no se embriaguen con vino, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Aquí hay 2 maneras de interpretar esto. Y una es viéndolo como antítesis. No se embriaguen con vino, sino que hagan esta otra cosa, sean llenos del Espíritu Santo. Y otra es verlo como un símil. O sea, no se embriaguen con vino, sino que embriáguense con el Espíritu Santo. ¿Entienden? Pero en los 2 casos, como la interpretemos, la interpretación es la misma. Es decir, con el vino, con el alcohol, se pierde el control. ¿Qué surge? La carnalidad, la humanidad, los instintos, nuestras impurezas, nuestros deseos. Surge lo más básico, lo más humano, lo más terrenal. Porque perdí el control. ¿Y qué ocurre cuando una persona es llena del Espíritu Santo? Lo contrario. Es controlada por el Espíritu de Dios. El control es permanente. No surgen los instintos de la carne. Es distinto al vino. Como este hijo pródigo que perdió el control y le dijo a su padre, ya padre, dame, yo me creo grande, ya mayor, ya salí de la universidad, cumplí la mayoría de edad, ya estoy grande, como le ocurre el fenómeno a los jóvenes que comienzan a crecer, que porque creen que tienen un poco de barba se creen grandes. O porque algunos están trabajando y recién están recibiendo un poco de sueldo, que creen que porque ya tienen un poco de billetes en su billetera, creen que son dueños de sí mismos. Creen que porque saben un poco más que sus padres, porque han sido preparados con un poco más de raciocinio y tienen más argumentos y han leído 10 libros más.
ya se creen grandes. Y entonces dame el derecho, yo ya soy grande. Eso es embriagarse con vino. Eso es pérdida de control. Eso es dejarse controlar por los instintos básicos y perversos de la carne. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando los apóstoles tuvieron un problema grave entre los hermanos, entre las viudas de uno, las viudas de otro, y ocurrió un problema en la iglesia grave, dijeron: hermanos, ¿qué hacemos? Vamos a tener que solucionarlo. Busquemos a hombres llenos del Espíritu Santo para que hagan esta pega. Hombres que tengan dominio. Hombres que no pierdan el control. Hombres que sepan gobernar. Hombres que sepan de contabilidad. Hombres que sumen bien. Hombres que gobiernen bien. Llenos del Espíritu Santo. Y entonces escogieron a los 7 diáconos que están allí. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Sí? Dentro de los cuales estaba Esteban. Esteban terminó siendo el primer mártir de la iglesia. ¿Por qué? Porque era un hombre reconocido por la iglesia por su control. No estamos hablando del control humano, natural, de la carne. Estamos hablando de la sabiduría, de una persona que no es dominada por sus emociones, que es dominada por el Señor, por la serenidad, por la paciencia, lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿podemos ir entendiendo un poquito qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Podemos ir más o menos entendiendo cuál es la acción del Espíritu Santo en nosotros? La vida llena del Espíritu Santo es una vida que está controlada y sujeta al Señor. Por eso cuando se provocan los carismas en la iglesia, Pablo tiene que ordenar eso. Y dice: no, el espíritu de los profetas debe estar sujeto. Aquí es todo en orden. Dios es un Dios de orden. Todo está bajo control. Algunos tienen el mal entendimiento que ser lleno del Espíritu Santo es dejarse a la espontaneidad y al desorden de la sensibilidad. No lo es. No lo es. Ser lleno del Espíritu Santo y atreverse a proclamar los carismas del Señor, no se pierde el control. No es entrar en un éxtasis espiritual y perder la conciencia, tipo vudú, tipo otras religiones, tipo espiritismo. Eso no es. Eso es una pérdida de control. La llenura del Espíritu, los carismas espirituales son ajustados a la voluntad de Dios. Dios tiene el control de todo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso sigue, no voy a abundar más en esto, pero por eso sigue el pasaje, que es muy interesante poder profundizar en él. No se embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu no es otra cosa, hermano, que ser lleno de una persona. Ya lo dijimos, una persona. Es dejar serse influenciado por una persona. No es una energía, no es una fuerza que está afuera de nosotros. El Espíritu Santo es alguien con quien convivimos a diario. Yo soy habitación de un huésped. Tengo un huésped dentro de mí. Hay alguien que ha hecho morada en mí y yo convivo con él y él convive conmigo. Hay alguien que ha hecho, que mora, que duerme, que habita, que hace su vida dentro de mí, con la cual debo tener convivencia, debo ser consciente. Entonces, una de las cosas para ser lleno del Espíritu Santo y tener la conciencia y saber, no para ser lleno, porque una de las evidencias más bien de ser lleno del Espíritu Santo es tener conciencia que el Espíritu mora en nosotros. Es conciencia de que el Espíritu es un huésped dentro de mí, que yo convivo con una persona dentro de mí, que yo soy un templo, una casa donde hay un sacerdote dentro
en el tabernáculo de Dios, el Espíritu ha hecho habitación en nosotros. Oh Señor, ayúdanos a ser más conscientes del Espíritu. ¿Cuántos han recibido huéspedes de su casa? ¿Han hospedado, hermano? ¿Han tenido una visita? Yo creo que la mayoría, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Y qué hace usted cuando recibe un huésped en la casa? Oye, chico. ¿Qué hace usted cuando recibe un huésped en la casa? Usted va a tomar desayuno y tome desayuno cuando quiera, no le importa ninguna cosa. Usted va a almorzar independiente del huésped de tu casa. Usted le va a dar cualquier cama, cualquier habitación. Usted lo va a dejar hacer lo que quiera, se va a despreocupar de ese huésped. ¿Qué ocurre cuando uno alberga a alguien, hospeda a alguien? No tiene una especial atención por él. No tiene un especial cuidado por él. No tiene una preocupación más allá de sus fuerzas para atenderlo bien. ¿Qué hace usted cuando recibe a alguien? No tiene un favor, una delicadeza, una sutileza. Hacemos una comida que no siempre la hacemos, porque tenemos un invitado en nuestro hogar. Y entonces, ¿qué ocurre? Los que han tenido niños chicos. Los niños chicos a veces se levantan muy temprano. Yo tenía uno que empezaba tempranísimo, a las 6 de la mañana, empezaba y yo estaba muerto de sueño, y se levantaba muy temprano, y encendía el televisor y jugaba. ¿Qué hace uno? Le dice a los niños, no metan ruido, porque tenemos un huésped en la casa. No hagan esto, cuídense de esto otro, porque esta habitación es especial. Hay alguien a quien tenemos que atender. Hermanos, el Espíritu Santo es un huésped en nuestra morada, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Sépalo que donde tú vas con el huésped, vas con él donde tú vayas. Sepa que tú convives con él todo el día. Le pregunto yo a usted, ¿conversa con él? ¿Tiene intimidad con el huésped? No hay momento en que uno se sienta a la mesa a conversar, y a compartir, y a dialogar. La conciencia del Espíritu Santo en nuestra vida es una de las primeras cosas que debemos tener permanentemente. Recordarnos que Dios ha puesto su morada en nosotros, su espíritu, su naturaleza, sus pensamientos están en nosotros. Alabado sea el Señor. Atenderlo a Él es nuestra misión. Atenderlo, facilitarle su acceso, darle especial atención, porque Él es un invitado especial en nuestra vida. Bendito es el Señor. Bendito sea el Señor. Yo muchas veces, he sentido la estimulación del Espíritu Santo, porque contrario al vino, contrario al alcohol, esta persona que viene a nosotros es estimulante. El alcohol es un sedante, pero el Espíritu Santo es un estimulante, te estimula tu mente, estimula tus emociones, estimula tu voluntad. O sea, si tuviésemos que clasificar el Espíritu Santo dentro de la farmacología, no la ponemos en los sedantes, sino que la ponemos en los estimulantes. Así. ¿Por qué? Porque estimula. Donde está el Espíritu Santo, habrá estímulo de la mente. La mente tendrá más lucidez. Habrá recursos adicionales. El Espíritu Santo estará operando en la mente para conjugar y unir situaciones para mayor desarrollo mental. Fíjense que hay algo interesante.
En los países donde ha habido un avivamiento especial y una visitación especial del Espíritu Santo, lo que viene a continuación de ello es un alto interés por la educación, un alto interés por perfeccionarse. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo estimula la mente. ¿No te ha ocurrido a ti que cuando tomas las Escrituras y comienzas a leer, te dan ganas de seguir leyendo? Y vas descubriendo algunas cosas y parece que el Espíritu Santo te va estimulando, te va abriendo los ojos y te va moviendo y te va mostrando más cosas. Ese es el Espíritu de Dios. Ese no es un hambre natural por la palabra. Ese es el Espíritu Santo. O aquellos que les gusta escuchar predicaciones y que las ponen en su auto, que la bajan por internet y que están permanentemente llenándose de la palabra. Esa motivación especial es el Espíritu Santo. Es la estimulación de la persona del Espíritu Santo queriendo llenar la mente de la palabra de Dios. Porque el Espíritu estimula. El Espíritu no deprime. El Espíritu jamás te va a detener. El Espíritu no es un techo. El Espíritu es alguien que te motiva a ir más, a creer y apuesta por ti. Yo muchas veces he renegado de no tener más tiempo para dedicarme a conocer más al Señor en las Escrituras. Y le pido al Señor, Señor, junta mis neuronas para memorizar tu palabra. Haz milagro dentro de mí. Renueva mi mente para tener tu palabra fresca. Recuerda las miles de veces que repetieron los versículos. Recuérdalos mientras duermo. Oh Espíritu Santo, habla dentro de mí mientras yo estoy ahí descansando, mientras estoy en el trabajo, en el auto. Y muchas veces voy hablando con el Señor, con el Espíritu, hablando, y resulta que el Espíritu comienza a estimular mis emociones. Siento la presencia del Señor y siento mi cuerpo que se me paran los pelos de gallina porque yo siento que el Señor está en el auto y voy con Él allí cantando y me pongo a llorar porque yo sé que el Señor está conmigo, porque sé que es el Espíritu Santo que me estimula, que me estremece, que me conmueve, que me hace pedir perdón, que me lleva a hacer cosas que yo humanamente no podría hacer. El Espíritu me mueve, que me contrita, que me enseña que estuve mal, que me enseña que estuve bien. Espíritu Santo. Y a mí que me interesa la gente, a veces voy en un paradero y me detengo y estoy llorando. Y claro, humanamente me empieza a dar un poco de vergüenza porque los hombres nos han enseñado que no podemos llorar. Y así hemos sido criados. Y entonces hay una incapacidad profunda de llorar, con la cual luchamos por mucho tiempo. Porque eso es debilidad. O es de marxismo, perdón. Pero ahí estoy, y lloro, ¿por qué? Porque sé que el Señor está allí. Y mi mente me juega alrededor y me dice, son tus emociones, te autoestimulaste. Pero yo sé que no es así. Yo sé que fue el Señor que estuvo conmigo en la oración. Sé que fue el Espíritu Santo que me hizo decir esas cosas. Que dije mientras manejaba, o mientras estaba en mi dormitorio, en mi cuarto, en mi cocina. Yo sé que le ha ocurrido a usted también. Porque esta es la experiencia de un cristiano. Sé que el Espíritu Santo ha estimulado su voluntad también. Y aunque usted sabe que es débil en su voluntad, ha habido momentos en que el Espíritu Santo lo ha motivado, lo ha estimulado a decir sí, a decir no. Y eso ha sido el Señor, por pura gracia. Las manifestaciones del Espíritu Santo, estimulando la voluntad de Dios en los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Voy a contar para terminar, una experiencia que tuve cuando era jovencito. Y la voy a decir porque tal vez a alguno les puede ayudar. Yo recuerdo que me convertí muy jovencito, a la edad de 16, 15 años por ahí. Y
Y entonces, aprendiendo a conocer la vida cristiana, aprendiendo a conocer la voz del Señor, recuerdo iba caminando de mi casa al lugar donde nos congregábamos muchas veces, conversando, hablando con Dios, hablando con el Señor, sintiendo al Espíritu Santo en mi ser, estremeciéndome por Él. Y comencé a sentir una gran angustia por mis compañeros de colegio. Una gran angustia. Y entonces yo iba, en ese tiempo, estudié en un buen colegio, y entonces eran muchos alumnos del Instituto Nacional, allí estudié, y eran muchos alumnos, y las características de esos alumnos son de mucho orgullo y de mucha soberbia. Les imponen una carga de identidad muy fuerte, que pienso yo ahora ya adulto que es muy dañina. Y entonces yo sentía cada vez que iba al colegio una gran carga espiritual por mis compañeros, pero no me atrevía a hablar del Señor. Y entonces iba muy angustiado a clases, muy angustiado, y yo llegaba a clase y entonces me era muy complicado porque antes de Cristo yo lideraba un poco las travesuras y el desorden, y entonces después me convertí, y entonces los amigos venían a uno con invitaciones, con sugerencias, y entonces yo me sentía muy incómodo allá, ¿qué decir? Me daba vergüenza decir que conocía al Señor, cómo le hablo, era súper complejo, yo estaba en una crisis súper complicada, ¿no? Ya como me daba vergüenza, por ahí me atrevía uno a decirle, no, sé que estoy en esta onda espiritual, y se pusieron a reír. Bueno, y yo oraba en mi casa, era un sufrimiento, yo lloraba al Señor, de verdad lloraba, muchas veces lloré porque era cobarde, porque no me atrevía a hablar del Señor, me daba mucha vergüenza. Más conociendo mi vida antes del Señor, decía, ¿quién me van a creer si yo era galabatero, era todas esas cosas de Efesios, todas esas? Ya, un poquito menos ya. Un poquito menos. Bueno, y entonces los muchachos comenzaron a decirme que está raro, mira, ¿qué te pasa? Que se yo, me apellido Díaz, no que vos me dice el día, con el apellido en el colegio. Yo empecé como a aislarme, pero yo, hermano, créanme que yo lloraba y sufría, y le pedía perdón al Señor por no ser valiente y hablar de Él. Y un día, yo lo he contado un par de veces a algunos hermanos, un día, el profesor de lenguaje castellano nos repartió para dar una disertación al curso, que era de todos los cuartos medios, que era una especie de tesis que había que hacer y que tenía una característica bastante importante dentro de todo el colegio. Y entonces el profe le repartía un libro a cada compañero, un libro, y uno debía disertar del libro. Y esa era la clase. Y era sin mirar un papel, en ese tiempo no había PowerPoint, pura tiza con pizarra, así con tiza, ya no había ni plumón, era bien arcaico todo. Entonces me tocó un libro que se llamaba, yo todavía me acuerdo, se llamaba Los mitos cosmogónicos. ¿Qué es eso? No tengo idea, pero algo. Y entonces yo dije, aquí está la mía. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo que mora en mí aproveche esta oportunidad y me haga valiente para predicarle a todo el curso y al profesor. Y entonces preparé el libro, lo preparé bien, dije yo humanamente voy a preparar el libro y al final voy a remeter con el Evangelio. Listo.
preparé la disertación, me tocó el día. Resulta que ese día, la semana anterior, habíamos hecho una prueba y a todos le había ido mal, eran puros rojos. Y el profesor llegó enojado. Llegó enojado, nos saludó, tiró en la mesa, tiró las pruebas, enojado, nos retó a todos porque no habíamos sacado todo el curso rojo, nos retó que éramos peor curso del colegio, ¿no? Ya. Después de todo ese reto dice, ya, ¿a quién le toca la disertación? Señor mío. Entonces yo pensé, ya, voy a sacar el Evangelio mejor. Así que pasé adelante con mucho miedo y me puse a hablar del libro. Bla, 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 bla. Pero al final, cuando ya iba concluyendo el libro, yo sentí una fuerza sobrenatural. Yo sentí el poder del Señor. Posiblemente algo similar sintieron los apóstoles el primer día. Sentí una fuerza natural para hablar del Señor. Y entonces dije una frase que me conectó con lo que tenía que decir. Yo no llevaba nada preparado, simplemente entonces empecé a hablar del huerto, del Edén, me fui para el Génesis, empecé a hablar y hablé un buen rato del Evangelio, de la misericordia de Dios, hice un dibujo en la pizarra, tomé, hice el mundo, y dibujé el triángulo arriba que Dios ama al mundo de tal manera y me dediqué un rato, yo no veía a nadie, yo veía nomás y predicaba. Y de repente terminé y todos quedaron así en silencio y se pusieron a aplaudir. Hermano, todo el curso, los compañeros se pusieron en el pelo. ¡Buena, Curita! ¡Buena! Empezaron todos a aplaudir y el profe le encantó la disertación y tomó las pruebas y las tiró para el cielo. Dijo, buena disertación, la mejor disertación de todos los cuartos medios. Ese día yo sentí que Dios me dio liberación, que Dios me dio poder. Yo sentí que Dios operó a través de este pobre adolescente muerto de miedo, que Dios operó. Dios puso palabras, llenó mi boca y desde ese momento me facilitó todo después me preguntaban, me hablaban y yo podía hablar del Señor con mucha facilidad. Yo vi que el Señor fue misericordioso. Vi y sentí el poder del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que usted también lo siente, lo ha sentido, lo ha vivido. Pidámosle al Señor que estos días nos ilumine, nos enseñe, nos instruya, nos conmueva, nos estimule, nos hable para conocerle, para conocer lo que tenemos dentro. Con quien habitamos, esta persona con quien convivimos a diario, está con nosotros todos los días y noches, y nos acompaña y nos estimula. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor, tengamos un momento de oración, de dar gracias por la bendita persona del Espíritu que está en nosotros. Hagamos esta oración al Padre dándole gracias por su Espíritu, por su presencia, cada uno con libertad, conforme ha escuchado, ha sido estimulado por el Señor con estas palabras. De gracias en aquello en lo cual usted sabe que debe dar gracias, y pida también al Padre de aquello en lo cual usted sabe que debe pedir. Hagamos una oración muy sentida y personal delante del Señor. Oremos un par de minutos pidiéndole al Señor su asistencia y su respuesta extraordinaria. Padre, gracias. Gracias por tu bendita eternidad. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias. No siempre somos conscientes. No siempre somos conscientes de cómo tú vives y has hecho tu habitación, tu hogar en nuestra vida, a través de la bendita presencia de tu Espíritu.
Si hay algo en lo cual hoy día podemos elevar una oración, Padre, es esta: danos mayor conciencia de tu presencia en nosotros. Danos mayor riqueza en el conocimiento de saber que tu Espíritu ha sido derramado en nosotros. No deseamos los dones y los carismas sin saber, en desmedio de tu presencia, nos es más importante tu presencia que los beneficios que podamos recibir de ella. Señor, habla nuestro corazón, haznos sensibles a tu voz, haznos sensibles a tu actuar, a tu manifestación. Que tu voz a través de tu Espíritu sea más potente que nuestros propios pecados, que nuestras propias palabras, que nuestra propia voz. Señor, pedimos tu gracia estos días, que la palabra pueda enseñarnos, instruirnos, que podamos descubrir la cantidad de talentos y de dones que tú nos has dado, que podamos conocerlos, que podamos ajustarlos y operarlos, actuarlos en fe. Señor, danos riqueza en el conocimiento. Oramos por los días que vendrán. Nos disponemos a tu operación, a tus muchas operaciones a través de tu bendita presencia. Gracias, Padre, por tu Espíritu en nosotros. Amén y amén. Gloria.